El olor a desinfectante y cera para pisos se me había metido hasta en los pensamientos, impregnando cada rincón de mi mente. Llevaba 3 días en esa habitación de la clínica privada, mirando cómo la luz del sol cruzaba la pared blanca, marcando el paso de las horas como un reloj lento y cruel. Mi cadera derecha, ahora con una prótesis de titanio, palpitaba con un dolor sordo, pero ese dolor físico era una caricia, una simple molestia comparado con el frío glacial que sentía en el pecho. La enfermera acababa de retirar la bandeja de comida fría y me confirmó con una mirada cargada de lástima que nadie, absolutamente nadie, había llegado por mí tras la operación. Estaba sentada al borde de la cama con los pies colgando, pero sin tocar el suelo, sintiéndome minúscula como una niña esperando en la dirección de la escuela a que sus padres vinieran a justificar una falta. Pero yo no había hecho nada malo salvo cometer el imperdonable pecado de envejecer. ¿Soy Amalia? Tengo 68 años, dueña de una antigua librería en el centro y viuda desde hace una década. Creen que estoy indefensa, que soy un mueble viejo, acumulando polvo, pero olvidan convenientemente quién pagó cada uno de sus lujos. Tengo 4 hijos. 4. Roberto el mayor, un arquitecto de renombre. Sofía, que se pasa la vida viajando por Europa. Andrés, que maneja la constructora que fundó su padre. Y Claudia, la menor, la supuesta artista de la familia. 4 hijos a los que les di la mejor educación, las mejores ropas y sobre todo mi tiempo, mi sudor y mi juventud entera. Cuando mi esposo falleció, me aseguré de que su herencia se repartiera generosamente para que a ninguno le faltara absolutamente nada, quedándome yo solo con la casa grande en Coyoacán y mi librería, mi único refugio. Miré el reloj de pared, las 11 de la mañana. El alta médica estaba firmada desde las 9. Mi mano temblorosa buscó mi teléfono celular sobre la mesita de noche. La pantalla brillaba llena de notificaciones de noticias inútiles y correos basura, pero no había ni un solo mensaje de ellos. Ese silencio digital pesaba más que una losa de cemento sobre mi pecho. Marqué el número del grupo familia, una llamada en conferencia que rara vez usábamos porque siempre estaban demasiado ocupados. Para mi sorpresa, contestaron casi al instante, no por preocupación, sino con esa prisa irritada de quien quiere quitarse una molestia de encima rápido. Mamá, estoy en una reunión importantísima con los inversores japoneses. La voz de Roberto sonó metálica, cortante y apresurada. ¿Ya saliste? Tragué saliva intentando mantener la dignidad. Estoy lista, Roberto. El doctor dice que necesito ayuda para subir al auto y acomodarme en casa. No puedo caminar sola todavía. Hubo un silencio breve, un vacío que me heló la sangre. Luego escuché la voz de Sofía, con ese tono arrastrado y frívolo que usa cuando algo le fastidia. Ay, mamá, yo estoy en el spa. Tengo los tratamientos pagados desde hace meses. No puedo salir así con la mascarilla puesta. Antes de que pudiera procesar el descaro, saltó Andrés. Ni lo piensen, la camioneta está en el taller y el auto deportivo no es para llevar gente operada. Además, tengo partido de golf con el alcalde a la 1. Sentí un nudo en la garganta duro, seco y asfixiante. Mis manos apretaban la sábana blanca hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Claudia, susurré buscando desesperadamente el apoyo de mi pequeña. Mami, sabes que me da impresión los hospitales. El olor me marea, respondió ella con su voz infantil y mimada, que ya no le quedaba bien a sus 35 años. Además, tengo ensayo de la obra en la colonia Roma. No puedo fallarle al director. Respiré hondo mientras el dolor de la cadera punzaba con violencia, recordándome mi fragilidad física en ese instante. Hijos, necesito que alguien venga. No puedo irme sola. Necesito apoyo para subir las escaleras de la entrada. Necesito a mi familia. Fue Roberto quien soltó la frase, esa sentencia brutal que se clavó en mi corazón más profundo que el bisturí del cirujano. Mamá, por favor, deja el drama. Pide un Uber o un taxi especial. Tienes dinero de sobra para pagar una enfermera que te acompañe. Nosotros tenemos vidas, ocupaciones. Ya estás grande, mamá. Cuídate sola, resuelve tus problemas como la adulta que eres. Y cortaron. La pantalla se puso negra, devolviéndome el reflejo de una mujer destrozada. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Cuídate sola, ya estás grande. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco maligno.
Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño, un alacrán venenoso que acababa de picarme. La habitación de repente se sintió inmensa y yo una basura minúscula desechada en una esquina. Las lágrimas que había estado conteniendo por puro orgullo brotaron calientes y humillantes, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de una mezcla tóxica hirviente de rabia y decepción. Recordé cuando Roberto tuvo varicela a los 10 años y no me separé de su cama por una semana entera. Recordé pagar las cuantiosas deudas de juego de Andrés a escondidas para que su padre no lo desheredara. Recordé consolar a Sofía, tras su primer divorcio, acogiéndola en casa 3 meses mientras ella lloraba en mis brazos. Recordé financiar la estúpida galería de arte de Claudia, que nunca en su vida vendió un solo cuadro. Y esta era mi recompensa, doña Amalia. La enfermera Rocío entró a la habitación trayendo un vaso de agua. Había escuchado todo. Su mirada de lástima pura fue lo que terminó de romperme, pero también de reconstruirme. Quiere que le pida un taxi de confianza. Mi tío trabaja aquí afuera. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano con un movimiento brusco casi violento. La vergüenza me quemaba la cara como ácido. Una madre abandonada, una vieja inútil para sus hijos exitosos. Eso era exactamente lo que veían. No gracias, mija, le dije, y mi voz salió ronca, pero con una firmeza que me sorprendió hasta a mí. Tomé el agua y bebí despacio, obligando a mi cuerpo a calmarse, tragándome el nudo de la garganta. El dolor emocional seguía ahí desgarrándome por dentro, pero algo antiguo, algo fiero se despertó en mi interior. Una chispa que había estado dormida bajo gruesas capas de maternidad abnegada y viudez tranquila. Miré a mi alrededor, a esta clínica, a este edificio elegante. Mis hijos pensaban que yo era solo una viejita que vendía libros viejos. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dicen en mi tierra. Se les olvidaba que antes de ser madre fui mujer. Se les olvidaba que antes de casarme con su padre tuve una vida, pasiones y carácter. Ellos me habían tirado a la basura, sí, pero no sabían que la basura a veces sabe cómo prenderse en fuego y quemar el imperio entero. Me quedé sola de nuevo en esa habitación estéril. Mis propios hijos me habían tirado a la basura como si fuera un trasto viejo, una reliquia que ya no combinaba con sus exitosas vidas. Cuídate sola, repitió mi mente saboreando el veneno de la frase de Roberto. Había sacrificado mi juventud, mis sueños y hasta mis horas de sueño para financiar los caprichos de 4 parásitos vestidos de seda que ahora me daban la espalda. El silencio de la clínica ya no era opresivo. Ahora estaba cargado de una electricidad oscura, palpitante y llena de rabia. Mis ojos, nublados por las lágrimas secas del coraje, se posaron en la carpeta de los documentos de alta que descansaba sobre la mesa auxiliar. La había ignorado hasta ese momento, demasiado ocupada, ahogándome en mi propia autocompasión. La tomé con manos aún temblorosas y la abrí. Y entonces el mundo entero pareció detenerse de golpe. En la parte inferior de la hoja trazada, con una caligrafía elegante, dominante y firme, estaba la firma del director general del hospital, Dr. Julián Santamaría. El aire se atoró en mis pulmones, raspando como cristal molido. Julián. Hacía 45 años, Julián no era el director de absolutamente nada. Era solo un estudiante de medicina, becado, con los zapatos gastados y una mente brillante que pasaba las tardes en la biblioteca municipal, donde yo trabajaba como voluntaria. Leíamos a Borges juntos, compartíamos cafés baratos de máquina y sueños caros que parecían inalcanzables. Él me prometió el mundo entero a sus pies, pero yo, cobarde y práctica, elegí la seguridad de un matrimonio estable con un buen hombre, el padre de mis hijos. Elegí lo correcto, elegí construir una familia. Esa misma familia perfecta que hoy me decía, cuídate sola, vieja. Sabía que Julián nunca se casó, o al menos eso había escuchado en los ecos lejanos de los chismes de la sociedad. Se dedicó en cuerpo y alma a la medicina, a construir este colosal imperio de salud y lujo. Sabía que era el dueño absoluto, pero jamás imaginé que él revisaría personalmente los expedientes médicos. O tal vez, solo tal vez, no fue una simple casualidad que me asignaran la mejor suite de toda la clínica. Una idea cruzó por mi mente, una idea audaz, peligrosa e impropia de la madre abnegada que mis hijos creían tener dominada. Muchas de nosotras guardamos secretos que pesan en el alma. Si entiendes el peso que lleva Amalia en este momento, deja tu saludo y tu ciudad en los comentarios, porque definitivamente no estamos solas en este camino de espinas.
Me enderecé en la cama ignorando el pinchazo brutal en la cadera de titanio. Busqué en mi neceser y saqué mi labial un tono rojo oscuro desafiante y elegante que no usaba hacía décadas. Me miré en el pequeño espejo de mano. Mis ojos tenían arrugas, sí, y mi cabello era de un gris plata indomable, pero la mirada seguía siendo exactamente la misma. Era la mirada fiera de Amalia, la mujer que debatía filosofía hasta el amanecer. Rocío, llamé a la enfermera con un tono que no admitía réplica. Ella entró casi corriendo. Dígame, señora. Le llamo a mi tío para el taxi de confianza. La fulminé con la mirada. No voy a llamar a un taxi y definitivamente no voy a rogarle a mis hijos de nuevo. Rocío me miró confundida. ¿Pero cómo se va a ir? No puede salir caminando sola hasta la avenida. Sonreí. No fue una sonrisa dulce y condescendiente de abuelita. Fue una media sonrisa cargada de una intención afilada que la chica no pudo descifrar. Por favor, necesito que le lleves un mensaje al director, al doctor Santamaría. La enfermera abrió los ojos desmesuradamente horrorizada ante el atrevimiento. Al director general, doña Amalia, él es muy ocupado, casi nunca baja a piso, tiene reuniones con la junta directiva y... No la dejé terminar. Saqué mi pluma de plata, esa que mi esposo me regaló cuando abrimos la primera librería, y arranqué una hoja limpia de mi libreta de notas. Escribí solo una frase como una daga lanzada al pasado. No puse mi nombre completo ni mi patético número de paciente. Solo escribí: todavía le debes un café a la chica de los libros de Borges. Doblé el papel con extremo cuidado. Dáselo a su secretaria. Dile que es urgente sobre la paciente de la 402. Si no viene, entonces pediré el taxi, pero necesito que se lo des en la mano. Rocío dudó un segundo, tomando el papel con 2 dedos, como si fuera un artefacto explosivo, pero al ver el fuego en mi determinación, asintió y salió corriendo por el pasillo. Pasaron 10 minutos, luego 15. Empecé a sentir una punzada gélida de duda recorriendo mi espalda. ¿Y si no se acordaba de mí? ¿Y si el poder lo había convertido en un viejo arrogante e inalcanzable? Peor aún, ¿y si mis hijos tenían razón y yo solo era una anciana patética buscando mendigar un poco de atención en el lugar equivocado? Cuidarse sola no significaba arrastrarse pidiendo perdón por existir. Significaba usar todos los recursos y conexiones que había despreciado por jugar a ser la madre perfecta. Me acomodé la chalina de seda sobre los hombros cubriendo la humillante bata del hospital preparada para lo peor. Entonces el sonido cortó mis pensamientos. Escuché pasos firmes en el pasillo. No eran los pasos apresurados y sumisos de las enfermeras con sus suelas de goma. Eran pasos de zapatos de suela dura con ritmo, con una autoridad implacable que obligó a las voces en el pasillo a callarse de golpe. La puerta de mi habitación se abrió de par en par. No entró un médico cualquiera. Entró un hombre alto de cabello blanco impecable, enfundado en un traje gris a la medida, irradiando una presencia magnética que llenaba cada centímetro del cuarto. Llevaba mi nota arrugada en la mano, se detuvo al pie de mi cama y me perforó con la mirada. Sus ojos, detrás de unas gafas finas, eran los mismos ojos inteligentes y vivaces de aquel estudiante pobre, pero ahora estaban rodeados de la coraza de seguridad que solo da el poder absoluto. Me examinó un segundo eterno y una sonrisa lenta genuina se dibujó en su rostro maduro. No había un gramo de lástima en su mirada, había reconocimiento puro. Amalia, dijo, y su voz profunda y cálida me envolvió por completo. 40 años esperando ese café, y vienes a cobrarlo cuando tienes una cadera de titanio. Mis hijos dicen que ya estoy grande, Julián, que debo cuidarme sola. Me dejaron aquí tirada, confesé escupiendo el veneno de la traición. Él arrugó la nota en su puño. Su expresión se endureció por un instante, volviéndose sombría al escuchar sobre el abandono, pero rápidamente recuperó la compostura caballerosa. Se acercó y me ofreció su brazo, un brazo fuerte y ridículamente seguro. Tus hijos son unos idiotas, Amalia. Siempre supe que ese marido tuyo no tenía buena genética, bromeó rompiendo la tensión con una ironía salvaje que me hizo sonreír desde el alma. Olvida el taxi. Mi auto está abajo y te aseguro que es mucho más cómodo que cualquier ambulancia. Mientras tomaba su mano para levantarme, sentí que la Amalia víctima, la madre mártir y sufrida, se quedaba enterrada para siempre en esa cama deshecha de hospital. La mujer que me se ponía de pie apoyada en el brazo del hombre más poderoso del hospital era otra completamente distinta.
Mis hijos querían que me cuidara sola. Pues bien, estaban a punto de probar su propia medicina. Iba a demostrarles de qué es capaz una madre cuando decide dejar de ser solo madre y vuelve a ser la dueña absoluta de su destino. Vámonos, Julián, le dije sintiendo por primera vez en años que el futuro no era un túnel oscuro, sino una puerta abierta de par en par. Al salir al pasillo vi a la enfermera Rocío boquiabierta, pero no me detuve. El juego acababa de cambiar brutalmente, y mis 4 joyas no tenían ni la menor idea de la tormenta categoría 5 que acababan de desatar al negarse a contestar ese teléfono. El cuero de los asientos del auto de Julián olía a una mezcla embriagadora de sándalo y tabaco fino, un aroma cargado de poder que me transportó instantáneamente a otra época de mi vida. Atrás quedaba el insoportable olor a cloro a desinfectante y a la lástima mal disimulada de las enfermeras de la clínica. Mientras el chofer conducía con una suavidad irreal como si flotáramos sobre el asfalto sucio de la ciudad, miré por la ventana polarizada. La Ciudad de México pasaba rápida, caótica, completamente indiferente a mi dolor físico y a mi soledad aplastante. Julián no me agobiaba con preguntas tontas ni con consuelos baratos. Su mano descansaba cerca de la mía en el asiento trasero, una presencia sólida y silenciosa que respetaba mi espacio. De pronto sentí una punzada de vergüenza quemándome el pecho. ¿En qué maldito momento me convertí en esta sombra asustada? Había pasado 40 años encogiendo mi propia vida, haciéndome pequeña para que mis 4 hijos pudieran expandir las suyas sin culpa. Y mi única recompensa fue ser tratada como un estorbo caducado que arruinaba sus agendas de fin de semana. Al llegar a Coyoacán, a esa casona antigua de estilo colonial que tanto sudor y sangre nos costó mantener a mi difunto esposo y a mí, la brutal realidad me dio una bofetada en la cara. Las ventanas estaban cerradas herméticamente, las persianas bajas. Parecía una casa abandonada, una lúgubre tumba de ladrillos, no el hogar cálido de una matriarca con 4 hijos vivos y adinerados. El chofer, un hombre joven y respetuoso, bajó mi silla de ruedas plegable de la cajuela y me ayudó a sentarme. Julián tomó los mangos y empujó la silla hacia la entrada, subiendo con dificultad por la rampa de cemento rústico. Esa misma rampa asquerosa que Roberto, mi ilustre hijo, el arquitecto de renombre, me prometió diseñar con estilo europeo hace 2 años y que nunca hizo por supuesta falta de tiempo. Tuve que rogarle a un albañil del barrio para que echara el cemento rápido, porque mis rodillas ya no aguantaban el tormento de los escalones. Mientras mi primogénito diseñaba rascacielos de lujo en Polanco, su madre tenía que mendigar accesibilidad en su propia casa. La ironía me revolvió el estómago. Está muy silenciosa, Amalia, comentó Julián con el ceño fruncido mientras entrábamos al recibidor. El aire adentro estaba viciado espeso, olía a polvo acumulado y a las flores podridas en el jarrón de la entrada. ¿Es el silencio de la libertad o eso quiero obligarme a creer? Respondí apretando los dientes para que no me temblara la voz y delatara mi vulnerabilidad. Julián no se fue de inmediato. Me acomodó cuidadosamente en el sofá de la sala principal, pidió permiso para ir a mi propia cocina y regresó con 2 tazas de té preparadas exactamente como me gustaban, cargadas y sin una sola gota de azúcar. Se sentó frente a mí cruzando las piernas con esa elegancia natural que el tiempo no le había podido robar. Tomó un sorbo, me miró fijamente y soltó de golpe. Tus hijos no solo son ingratos, Amalia, son reverendos idiotas. No tienen ni la más mínima idea de con quién se están metiendo. Se les olvidó que tú eras la que organizaba las protestas estudiantiles cuando ellos ni siquiera eran un proyecto. Se les olvidó de dónde viene su maldita comodidad. Sus palabras actuaron como una llave oxidada girando violentamente, en una cerradura que llevaba décadas cerrada. Me quedé mirando el inmenso cuadro que colgaba sobre la chimenea, un retrato familiar de hace 15 años. Todos sonriendo a la cámara, impecables, perfectos, y todos absolutamente falsos y vacíos. Creen que soy un cajero automático con fecha de caducidad. Piensan que la librería es un pasatiempo tonto de viejita y que las rentas que cobro son dinero de la familia que les pertenece por derecho divino. Julián se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una chispa peligrosa que encendió algo en mi interior. Entonces recuérdales quién es la verdadera dueña del tablero, me desafió, esbozando una sonrisa afilada.
No necesitas gritar. Tú nunca necesitaste levantar la voz para hacerte escuchar y doblegar voluntades en la biblioteca. Era cierto. Había domesticado leones en mi juventud y ahora me dejaba pisotear miserablemente por 4 hienas malagradecidas. Cuando Julián se marchó, esa misma tarde prometiendo volver al día siguiente para revisarme la herida personalmente, me quedé completamente sola en la inmensidad de esa casona. Pero sorprendentemente, el miedo atroz a la soledad había desaparecido por completo de mi sistema. En su lugar se instaló una frialdad calculadora, un hielo oscuro en las venas, que me asustó un poco al principio, pero que abracé con todas mis fuerzas como si fuera un salvavidas. Me arrastré con extrema dificultad por el pasillo hasta llegar a mi despacho, apoyando el peso de mi cuerpo roto en el andador de aluminio. Era una habitación que mis hijos evitaban como si tuviera la peste. Decían tapándose la nariz que olía a papel viejo y aburrido. ¡Qué estúpidos e ignorantes! Para mí ese cuarto oscuro no olía a polvo, olía a poder puro y duro. Me acerqué a los estantes de pesadas enciclopedias y los deslicé hacia un lado, con esfuerzo revelando la caja fuerte empotrada y oculta en la pared. No busqué las joyas de la abuela, ni fajos de dinero en efectivo para emergencias. Mis dedos manchados por la edad pero guiados por una nueva y feroz rabia, teclearon la combinación mecánica. Saqué la vieja carpeta de cuero negro que mi esposo en su lecho de muerte me hizo jurar que protegería con mi vida. Allí estaban los títulos de propiedad, la bomba de tiempo, que mis hijos ignoraban por su infinita soberbia. El ático de superlujo en Reforma, donde Roberto llevaba a sus conquistas. La propiedad estaba a mi nombre cedida en un simple y frágil comodato precario. Las oficinas de cristal de la constructora de Andrés, levantadas sobre un terreno que yo compré con mis propios ahorros en los 80. La exclusiva casa de la playa de Sofía, donde jugaba a ser rica con sus amigas. Las escrituras decían claramente Amalia viuda de, en letras inmensas. Y el local comercial de Claudia. Yo pagaba el maldito impuesto predial, yo pagaba el mantenimiento para sostener sus vidas de ficción. Ellos veían a una anciana dócil tejiendo bufandas, ignorando por completo que yo sostenía sus imperios de papel en la palma de mi mano. Era el momento perfecto para prender el cerillo. Sentada frente al pesado escritorio de caoba en mi viejo despacho, encendí la lámpara de banquero con su pantalla de cristal verde. La luz amarillenta bañó los documentos que acababa de sacar de la caja fuerte, iluminándolos en la penumbra, como si fueran el mapa de un tesoro pirata largamente olvidado. Mis manos surcadas por las venas de los años y aún temblorosas por el brutal esfuerzo de la cirugía, acariciaron el papel crujiente de las escrituras. Durante décadas había permitido y alimentado esta gran farsa. Pobrecito Roberto apenas está levantando su firma de arquitecto, me decía a mí misma, para justificar por qué le cedía en comodato el penthouse más exclusivo de Reforma. Pobrecita Sofía necesita un lugar tranquilo para despejarse de sus crisis existenciales, pensaba mientras yo pagaba calladita el mantenimiento y los impuestos de la inmensa casa en la playa. Fui la arquitecta y cómplice absoluta de mi propia humillación. Les di el mundo entero en bandeja de plata para que jamás sufrieran las carencias que yo enfrenté de joven, y al hacerlo crié a 4 sanguijuelas vestidas con ropa de diseñador, parásitos malcriados, incapaces de sentir la más mínima empatía. Recordé con un asco repentino y punzante cómo me vieron en esa cama de hospital, vulnerable con la cadera recién taladrada, aguantando un dolor que me partía en dos, y su única y miserable preocupación fue calcular quién perdería más tiempo valioso cuidando a la vieja. Cuídate sola, mamá. Resuelve tus problemas como la adulta que eres. Me había escupido Roberto con esa frialdad de quien descarta un zapato que ya no le sirve. Una risa seca áspera como lija escapó de mi garganta y rebotó en las paredes tapizadas de libros de la habitación. Sonó extraña en la casona inmensa y vacía. Muy bien, mis niños adorados, susurré en la oscuridad. Me cuidaré sola. Vaya que me cuidaré sola, pero también cuidaré lo que es mío. Tomé una hoja de papel en blanco inmaculada y mi vieja pluma fuente de plata. No iba a actuar con la impulsividad ciega y explosiva del enojo. La impulsividad es para los jóvenes berrinchudos y los tontos. Yo tenía 68 años y la paciencia infinita de quien ha ordenado una biblioteca entera por estricto orden alfabético.
Era el momento exacto de hacer el inventario de mi venganza. Comencé a trazar mi lista sobre el papel. No era una inofensiva lista del supermercado ni un recordatorio de medicinas. Era un inventario puro y duro de poder absoluto. Número 1. Edificio Los Laureles, donde Andrés tenía las lujosas oficinas de su constructora. Contrato de arrendamiento vencido hace 5 malditos años. Número 2. El penthouse de 2 pisos en Reforma, el supuesto palacio de Roberto. Cláusula de revocación inmediata por necesidad de la propietaria. Número 3. La casa de veraneo en San Miguel, el escondite de Sofía. Urgente cambio de cerraduras. Número 4. El local comercial en el centro histórico, la supuesta galería de arte vanguardista de Claudia. Suspensión definitiva de pago de servicios. Me sentí como un general curtido en batalla, trazando un mapa de guerra sobre el territorio enemigo. Cada trazo de tinta negra que dejaba sobre la hoja me devolvía un pedazo enorme de la dignidad que me habían arrancado sin piedad en ese pasillo aséptico de hospital. Ignoraban que mientras ellos presumían sus imperios de papel maché, yo había llevado la contabilidad milimétrica de 5 negocios durante 30 años. Mi mente, ahora afilada como un bisturí de cirujano, viajó a las navidades pasadas, a las reuniones familiares llenas de falsedad. Recordé la vez que Andrés me gritó histérico frente a toda la familia porque me negué a prestarle más dinero para cambiar su auto del año, llamándome tacaña en mi propia mesa. Recordé a Sofía burlándose de mis zapatos ortopédicos con sus amigas de alta sociedad, rodando los ojos como si yo fuera una indigente que se coló por error a su fiesta. Y sobre todo recordé a Roberto y Claudia cuchicheando en la sala, sobre cuánto le quedará a la vieja contando los días para mi muerte, no los latidos de mi corazón. Me subestimaron brutalmente. Creyeron que el amor de una madre mexicana es incondicionalmente estúpido, un pozo sin fondo de perdón y ceguera voluntaria. El amor de madre es fuerte, sí, pero el respeto a una misma es sagrado, y ellos habían escupido en ese altar. Miré el reloj de pulsera. Eran las 6 de la tarde. Mi teléfono seguía en un silencio sepulcral. Ni un miserable mensaje para saber si había llegado viva a mi casa. Seguro imaginaban que estaba encerrada en mi cuarto llorando mares y esperando a que se les pasara el coraje para ir a rogarles un minuto de su valioso tiempo. Qué equivocados estaban. Busqué en mi agenda telefónica de papel esa libreta desgastada que guardaba con recelo y me fui directo a la letra G. Licenciado Gutiérrez. No era un abogado de familia amable que busca conciliaciones pacíficas y abrazos. Era el perro de presa que usaba mi difunto esposo para cobrarle a los morosos más escurridizos. Un viejo zorro que a sus 70 años seguía teniendo la mordida letal de un tiburón blanco hambriento. Marqué el número con un pulso de hierro. Sonó 3 veces antes de que contestaran. Despacho Gutiérrez, ladró una voz ronca. Licenciado, soy Amalia. La viuda de don Ernesto. Me presenté con voz firme. Hubo una pausa seguida de un tono de genuina sorpresa. Doña Amalia, qué milagro. ¿Algún problema con la librería? No, licenciado, respondí clavando la mirada en los títulos de propiedad esparcidos sobre el escritorio. El problema es una plaga de parásitos que ha infestado mis propiedades. Necesito fumigar inmediatamente. Escuché la carcajada grave y cómplice del abogado al otro lado de la línea. Entiendo perfectamente. ¿Cuándo quiere empezar? Mañana mismo a primera hora, sentencié. Y traiga todos los contratos. Vamos a recuperar hasta el último ladrillo de esta familia. El licenciado Gutiérrez llegó a mi casa en Coyoacán a las 8 en punto de la mañana con la puntualidad implacable de un verdugo. Su presencia en mi sala, infundado en ese eterno traje gris que olía a tabaco de pipa y a naftalina, contrastaba brutalmente con el aire de abandono que se respiraba en la casa apenas la tarde anterior. Traía consigo un maletín de cuero gastado, de esos que han visto más testamentos rotos y divorcios sangrientos que alegrías familiares. Yo lo esperaba sentada en mi sillón favorito con la pierna operada en alto y una taza de café negro denso y humeante entre las manos. No había pegado el ojo en toda la noche, pero la adrenalina pura, esa que te inyecta el instinto de supervivencia, había reemplazado por completo la necesidad de dormir. Doña Amalia, dijo él con su voz rasposa, extendiendo los pesados documentos sobre la mesa de centro con una meticulosidad casi quirúrgica. Aquí está exactamente lo que pidió. Son notificaciones de revisión de condiciones de uso y usufructo.
No es una demanda todavía, es una advertencia formal, un recordatorio tajante de quién es la verdadera dueña del circo. Miré los papeles esparcidos frente a mí. Eran 4 sobres color manila gruesos oficiales y cargados de dinamita legal. Cada uno llevaba el nombre de uno de mis adorados hijos, impreso en letras negras frías y severas. ¿Se enviarán por mensajería certificada?, pregunté pasando el dedo índice por el borde afilado del sobre destinado a Roberto, imaginando su cara de pánico al abrirlo. Salen hoy mismo al mediodía, tienen acuse de recibo obligatorio. Para la hora de la comida, sus 4 hijos sabrán que la viejita indefensa ha contratado a un abogado, respondió Gutiérrez con una sonrisa de lobo. La verdad libera, pero el camino siempre es espinoso y difícil. Si estás de acuerdo en que el despertar de una mujer traicionada es imparable, deja tu like para fortalecer esta historia, porque sé que muchas allá afuera han tenido que tragar veneno en silencio por amor a su sangre. Y por favor, añadí mi voz, sonando más firme que nunca, añada una cláusula de inspección física de los inmuebles para la próxima semana. Quiero ver en qué maldito estado tienen mis propiedades antes de echarlos a la calle. Firmé cada hoja con mi pluma de plata. Mi caligrafía, que usualmente era redonda, suave y maternal, salió angulosa, afilada, como un cuchillo de carnicero. Al llegar al documento de Claudia, mi hija menor, sentí una estocada traicionera en el pecho, una punzada de esa vieja culpa, ese reflejo materno tóxico de querer protegerlos de cualquier malestar, de cualquier lágrima. Me detuvo la mano por un segundo. Era mi niña la que me dibujaba garabatos en el Día de las Madres, pero entonces, como un flashazo cegador, la memoria me abofeteó. Recordé la voz de Claudia quejándose del olor a hospital, negándose a ir por mí porque tenía un ensayo. Recordé el desprecio en la voz de Roberto: deja el drama, mamá. La debilidad se evaporó instantáneamente, dejando en su lugar una capa de hielo negro sobre mi corazón. Envié los licenciados, sentencié firmando con tanta fuerza que casi rompo el papel. Gutiérrez mostró unos dientes amarillentos pero fuertes. Hacía años que no veía a alguien defender su patrimonio con tanta elegancia y sangre fría. Doña Amalia. Don Ernesto estaría orgulloso. Cuando el abogado se marchó, la casa volvió a quedar en un silencio absoluto. Pero ya no era un silencio triste ni sepulcral. Era la tensa y eléctrica calma que precede a un huracán categoría 5. A las 10 de la mañana llegó Mateo, el fisioterapeuta privado que Julián me había enviado a primera hora. Era un muchacho joven, con manos enormes, y una actitud que no destilaba lástima, sino respeto profesional. El doctor Santamaría me dijo que usted es una guerrera, doña Amalia, que no le gustan las tonterías ni que la traten como de porcelana. Así que vamos a trabajar duro para que vuelva a caminar sin ese maldito andador, me retó. Y trabajé. Apreté los dientes hasta que me supieron a sangre mientras hacía los ejercicios, obligando a mis músculos atrofiados a despertar. El dolor físico era atroz, pero el poder es un analgésico maravilloso. Mientras estiraba la pierna, mi teléfono celular empezó a vibrar furiosamente sobre la mesa. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Era Roberto. No contesté. Dejé que el aparato temblara, hasta que saltó el buzón de voz. 5 minutos después, vibró de nuevo Sofía. Luego Andrés. Y finalmente un mensaje de texto de Claudia: mami. ¿Estás bien? Me llegó un papel rarísimo de un abogado. ¿Te pasó algo? Leí el mensaje en la pantalla y una carcajada amarga, ronca y liberadora subió por mi garganta. Mami. Ahora sí era su mami. Ahora sí tenían el descaro de preguntar si estaba bien. No cuando me moría de dolor y soledad en una camilla oliendo a desinfectante, sino cuando un perro de presa con traje gris tocaba a sus puertas amenazando su burbuja de comodidad y dinero fácil. Para el mediodía, mi celular registraba 12 llamadas perdidas. La estrategia del terror psicológico y el silencio estaba funcionando a la perfección. Durante toda mi vida había estado disponible 24/7 para ellos. Si necesitaban dinero, ahí estaba mamá. Si necesitaban consuelo, ahí estaba el hombro de Amalia. Mi disponibilidad incondicional había devaluado mi presencia hasta convertirme en un tapete. Ahora mi ausencia les estaba costando la vida entera. Me metí a la ducha y me vestí con un cuidado meticuloso. Nada de asquerosas batas de enferma. Me puse un vestido de lino fresco color terracota que realzaba mi figura y me colgué al cuello mis pesados collares de ámbar puro.
Me maquillé el rostro pintando mis labios suavemente. Si iban a venir a reclamar, y yo sabía perfectamente que vendrían como hienas hambrientas, no iban a encontrar a una anciana decrépita y llorosa, iban a encontrar a la dueña absoluta de la casa. A las 2 de la tarde el rugido ensordecedor de un auto deportivo rompió la paz de la calle. Era el Porsche de Andrés. Escuché cómo la llave giraba violentamente en la cerradura principal. Sonreí, cerré mi libro y me preparé para la carnicería. El rugido ensordecedor de ese motor alemán deportivo era inconfundible y patético a la vez. Andrés siempre tenía la vulgar necesidad de anunciar su llegada con todo el ruido posible, como si el mundo entero tuviera que detenerse a aplaudir su simple existencia. Escuché cómo la llave giraba violentamente en la cerradura y la puerta principal de madera de caoba se abría de un golpe brutal. «Mamá», gritó desde el recibidor con esa voz arrogante de patrón de rancho que usaba habitualmente para intimidar a sus albañiles y capataces. «Mamá, ¿dónde estás?» Yo estaba en la penumbra de la biblioteca sentada detrás del imponente escritorio de mi difunto esposo, leyendo un libro con una frialdad y total tranquilidad que habría asustado a cualquiera. O al menos aparentando esa tranquilidad impecable porque por dentro el corazón me latía como un tambor de guerra prehispánico bombeando pura adrenalina. Andrés irrumpió en la habitación como un toro desbocado envuelto en su traje de constructor carísimo, pero con los zapatos italianos manchados del polvo blanco de sus obras. Al cruzar el umbral frenó en seco, casi tropezando con sus propios pies al verme. Creo que el muy iluso esperaba encontrarme postrada en la cama deprimida, llorando a moco tendido por su ausencia y suplicando una migaja de perdón. En su lugar se topó de frente con una matriarca de hierro bebiendo agua mineral en la silla del jefe supremo. ¿Se puede saber qué demonios significa? Esta basura rugió aventando el sobremanila arrugado sobre mi escritorio pulido, tirándome el abrecartas de plata al suelo con un desprecio absoluto. Me acaba de llegar una notificación de un tal Gutiérrez diciendo que van a revisar el contrato y el uso de suelo de mis oficinas. Mamá, esas oficinas son mías. Yo construí el maldito edificio de 10 pisos. Cerré mi libro despacio, con una lentitud calculada, para desquiciarlo aún más, marcando la página con una fina cinta de seda azul. Me quité los lentes de lectura y lo clavé con una mirada despiadada. Buenas tardes para ti también, Andrés. Veo con tristeza que sigues sin tener educación ni para saludar a tu madre al entrar a una casa, le solté con una voz tan gélida que podría haber congelado el infierno en ese mismo instante. Y no, mijo. Lamento romperte tu burbuja de cristal, pero esas oficinas no son tuyas. El cascarón de cemento lo construiste tú, sí, pero el terreno millonario donde pisas es exclusivamente mío. Y tu contrato vencido dice claramente que si el usufructuario no mantiene una conducta de buen familiar, la dueña legítima puede revocar el permiso hoy mismo y echarte a la calle. Andrés abrió y cerró la boca rápidamente boqueando asfixiado como un pez moribundo que acaban de sacar del agua. Antes de que pudiera articular una excusa barata sobre estar demasiado estresado para haberme ayudado en el hospital, escuchamos el repiqueteo histérico y desordenado de unos tacones, caros en el pasillo. Sofía y Claudia entraron tropezando la una con la otra, envueltas en un pánico que rayaba en el ridículo. Sofía venía escondida detrás de sus inmensos lentes de sol de diseñador y aferrando un bolso que costaba más de lo que pagué por mi primera cirugía, pero tenía la cara descompuesta roja y manchada por la rabia y la humillación pública. Mamá chilló casi al borde de un genuino ataque de histeria. Me bloquearon la tarjeta de crédito suplementaria. Fui a pagar el almuerzo en un restaurante exclusivísimo de Polanco con todas mis amigas, y la terminal dijo: fondos insuficientes. ¿Qué perra vergüenza me acabas de hacer pasar? Claudia, con su eterna ropa bohemia, que apestaba a incienso, y con una falsa cara de mártir incomprendida, se acercó al escritorio. A mí me llegó una carta espantosa diciendo que van a inspeccionar la galería para suspensión de servicios. Mami, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos atacas así? Las miré de arriba a abajo con un asco profundo, una decepción tan inmensa que me quemaba literalmente las entrañas. Ahora sí era su mami, ahora sí les importaba mi existencia justo en el preciso segundo en que les había cortado la llave del dinero y su zona de confort. Faltaba Roberto.
El arquitecto Estrella, el primogénito consentido, el más cobarde y calculador de los 4 buitres que yo misma había criado. Seguramente, el muy infeliz estaba atrincherado en las paredes de cristal de su penthouse, consultando sudoroso con su propio bufet de abogados caros antes de atreverse a dar la cara y venir a enfrentarme. Una punzada traicionera de dolor maternal intentó abrirse paso en mi pecho apretándome los pulmones. Al fin y al cabo eran los niños que yo había parido, a los que había amamantado y arrullado en las madrugadas. Estaba yendo demasiado lejos. Estaba destruyendo el último puente con mi propia familia por un simple ataque de orgullo herido. Pero entonces, la memoria fresca de aquella fría camilla de hospital, el olor a cloro penetrante y su voz, metálica, diciendo, «Ya estás grande, resuelve tus problemas tú sola», actuó como un antídoto letal e instantáneo contra cualquier rastro de debilidad. Mi familia ya estaba irremediablemente destruida. Ellos mismos la habían dinamitado hace mucho tiempo, con su egoísmo crónico y su ceguera de niños ricos. Yo solo estaba recogiendo los escombros para construirme un nuevo castillo. «Siéntense», ordené. Mi voz no fue un grito estridente, ni descontrolado fue un latigazo seco, una instrucción militar que no dejaba margen a dudas. Dudaron un segundo intercambiando miradas de pánico y confusión, pero la autoridad absoluta que emanaba de mi postura detrás de ese escritorio los obligó a claudicar. Se dejaron caer pesadamente en las sillas de visita como 3 colegiales aterrorizados en la oficina del director. Les di la maldita vida, empecé cruzando las manos manchadas por los años sobre la madera pulida, saboreando cada palabra. Les di educación de primer mundo, les di el capital inicial para que jugaran a los empresarios exitosos, sin arriesgar un centavo, les di casas impresionantes para que vivieran como reyes. Y antier, cuando más los necesité, cuando no podía ni dar un miserable paso por el dolor de mis huesos rotos, me dieron la espalda. Me dijeron en mi cara que era una carga pesada. Sofía abrió la boca intentando interrumpir. «Mamá, estás exagerando todo». Silencio. Bramé golpeando la mesa con la palma abierta con tanta furia que el vaso de agua tembló. El sonido retumbó en las paredes tapizadas y los 3 saltaron en sus asientos como si los hubiera electrocutado la silla. No he terminado, siseé, clavando mis ojos como puñales en cada uno de ellos. Ustedes rompieron el único contrato implícito de esta familia, el de cuidarnos mutuamente en la adversidad. Así que a partir de este instante nos vamos a regir por contratos puramente legales y despiadados. Andrés tragó saliva audiblemente, el sudor frío le perlaba la frente. «Mamá, esto es una locura ridícula. Tú no sabes nada de leyes ni de negocios inmobiliarios complejos. Seguro ese abogado viejo y mañoso te está lavando el cerebro para sacarte tu dinero», balbuceó intentando recuperar desesperadamente el control de la situación. Esbocé esa media sonrisa enigmática, torcida y peligrosa que le había visto a Julián. No subestimen a la mujer que les enseñó a usar la cuchara y a limpiarse la boca, bola de malagradecidos. Sé exactamente lo que tengo a mi nombre y sé exactamente cada peso que vale. En ese preciso y asfixiante momento de tensión, el timbre de la puerta principal sonó con una elegancia pausada casi poética. No eran los golpes salvajes de Roberto, era un sonido oportuno, magistralmente calculado. «Claudia, levántate y ve a abrir». «Esperamos una visita muy importante», ordené con calma. Escuché murmullos de asombro en el recibidor y luego unos pasos inconfundibles, firmes y llenos de poder aplastante. Cuando Julián Santamaría cruzó el umbral de la biblioteca, vestido con un traje azul marino impecable, que gritaba influencia y dinero, la mandíbula de mis 3 hijos cayó literalmente al piso. El todopoderoso zar de la medicina privada, el hombre de las portadas de las revistas de negocios, estaba parado en la humilde sala de su madre, y ellos, en ese segundo eterno, acababan de darse cuenta de que estaban peleando una guerra nuclear, que ya habían perdido por completo. El silencio en la biblioteca se volvió tan denso que casi podía cortarse con unas tijeras. Cuando Julián Santamaría cruzó el umbral, la atmósfera de la habitación cambió por completo, pasando del reclamo infantil al terror absoluto. No venía vestido con una bata blanca de médico, llevaba un traje azul marino impecable, una camisa blanca sin corbata y un reloj de oro macizo en la muñeca que destellaba con la luz de la lámpara. Su cabello plateado brillaba
y su postura era la de un hombre acostumbrado a dar órdenes y ver cómo el mundo entero se agachaba a cumplirlas. Mis 3 hijos se quedaron helados, literalmente petrificados en sus sillas. Conocían perfectamente a Julián de las portadas de las revistas de negocios y de las noticias de Forbes México. Sabían que era el todopoderoso zar de la medicina privada. Pero verlo ahí en la humilde sala de su madre un martes por la tarde era un cortocircuito que sus pequeños cerebros clasistas no podían procesar. Julián caminó directamente hacia mí, ignorando a mis hijos con una maestría letal, como si fueran simples y corrientes muebles viejos estorbando en su camino. Se inclinó con elegancia y me dio un beso suave en la mejilla, murmurando que me veía espléndida, mucho mejor que en esa lúgubre habitación de hospital. Ese simple beso desató el caos silencioso. Andrés, con los ojos desorbitados y la boca abierta como un pez fuera del agua, tartamudeó, tratando de encontrar su voz de macho alfa. Doctor Santamaría, balbuceó tragando saliva. ¿Qué hace usted aquí en nuestra casa? Julián se giró lentamente, cruzando las piernas al sentarse en la silla lateral. Lo miró de arriba abajo, con una frialdad clínica y educada, esa misma mirada gélida que usa un cirujano para examinar una radiografía plagada de tumores incurables. Con una voz aterciopelada pero mortal, le respondió que había venido a ver a su paciente y vieja amiga y soltó la bomba sin piedad. Amalia me estaba contando que tiene la firme intención de liquidar algunos de sus activos inmobiliarios para disfrutar de su vejez, viajando a todo lujo por Europa. El color desapareció por completo del rostro de Sofía, quien siempre se creyó la única viajera cosmopolita de la familia. Confirmé las palabras de Julián, mirándola fijamente a los ojos, clavándole la estocada final, diciéndole que siempre quise ir a la Toscana, pero nunca pude, porque estuve demasiadas décadas ocupada limpiándoles los pañales y pagando sus estúpidas deudas de tarjetas de crédito. El pánico real, crudo y primitivo, asomó en los ojos de mis hijos. Ya no era solo el pavor de perder sus empresas o sus casas de fin de semana, era el terror a lo desconocido. ¿Quién era realmente este titán en la vida de su madre, la eterna y abnegada viuda? Claudia comenzó a lloriquear, suplicando por su patética galería de arte, cuando la puerta principal se abrió con un estruendo. Era Roberto. Entró sin tocar, agitado, sudando a mares y con la corbata deshecha. El hijo mayor, el arquitecto intocable, se detuvo en seco al ver la dantesca escena, sus 3 hermanos pálidos y sometidos, yo presidiendo la mesa de caoba como una emperatriz implacable, y el doctor Santamaría observando todo con una diversión apenas disimulada. ¿Qué carajos está pasando aquí?, exigió Roberto, dando patadas de ahogado para recuperar el control. Mamá, me acaba de llegar una notificación absurda diciendo que el comodato de mi penthouse expira en 30 días. Es mi casa, maldita sea. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la voz tan fría como el hielo. Era tu casa mientras te comportabas como un hijo decente. Roberto, le respondí, destrozando su ego frente a todos. Ahora es solo un activo inmobiliario de una anciana decrépita que necesita vender para poder cuidarse sola. ¿Recuerdas tus propias palabras? Roberto pareció encogerse físicamente. Miró a Julián con una mezcla de furia y cobardía, y por primera vez en toda su miserable vida adulta, vi miedo genuino, un terror absoluto brillando en sus pupilas. Siempre pensó que yo era inofensiva, un mueble viejo y mudo, que siempre estaría ahí aguantando sus desplantes. Ahora se daba cuenta demasiado tarde de que el mueble tenía garras afiladas y estaba dispuesto a arrancarles la piel. Desesperado, intentó ignorar mi ultimátum y se dirigió a mí, suplicando hablar a solas, exigiendo que echara a los extraños de nuestra casa. No tuve ni que abrir la boca. Julián se puso de pie en toda su imponente estatura, eclipsando por completo a mi cobarde hijo. Con una voz de barítono que hizo vibrar los cristales, le aclaró que él tenía más derecho a estar ahí que la bola de ingratos que me tiraron a la basura antier. Amalia requiere paz mental para sanar su cadera, sentenció Julián mirándolos con asco, y ustedes 4 no traen más que miseria. Sugiero que se larguen inmediatamente y hablen con el licenciado Gutiérrez. Él tiene mis instrucciones precisas. No nos puedes echar a la calle como a perros, gritó Sofía, poniéndose de pie histérica, perdiendo todo el falso glamour que tanto presumía. Fue entonces cuando tomé mi bastón de madera, tallada el mismo que usaba mi difunto padre, y me levanté despacio.
El dolor físico en mi pierna era agudo, una punzada constante y ardiente, pero mi voluntad estaba forjada en hierro fundido. Los miré a los cuatro, a esos cuervos que cría en mi nido, y mi voz resonó clara, inquebrantable y letal en la inmensidad de la biblioteca. Esta no es su casa, dije saboreando el peso aplastante de la verdad. Esta es mi casa. Sus casitas de lujo y sus oficinistas son las que yo les presto por pura lástima. Y a partir de este maldito segundo las reglas del préstamo han cambiado para siempre. Váyanse al diablo. Tengo que cenar con Julián y no pienso cocinar para 4 malagradecidos más. El silencio que siguió fue sepulcral. Estaban desarmados, humillados y destruidos frente a una madre que había decidido dejar de ser su eterna víctima. Lentamente, como animales apaleados y derrotados, empezaron a arrastrar los pies hacia la salida, procesando la brutal realidad de que acaban de quedarse en la calle. La lluvia golpeaba los cristales de mi sala con una furia desmedida, como si el cielo mismo sobre Coyoacán estuviera llorando la inmensa tormenta que mis 4 hijos traían encima. Habían pasado exactamente 2 días desde nuestra explosiva reunión en la biblioteca, 2 días de un silencio tenso, pesado y asfixiante, que finalmente se rompió esta mañana. No regresaron con gritos de prepotencia, sino con la cruda realidad tocando violentamente a sus puertas de cristal. Yo estaba cómodamente sentada en mi sillón con una manta de lana sobre las piernas y una taza de té de manzanilla que humeaba suavemente, un aroma dulce que contrastaba a la perfección con la deliciosa amargura de mi venganza. Julián leía el periódico en el sofá de enfrente con esa tranquilidad magnética que solo tienen los hombres que ya han visto arder el mundo. De repente el timbre sonó con una insistencia enfermiza. No era un llamado cortés, era pura y absoluta desesperación. Cuando la empleada abrió la pesada puerta de madera, entraron los 4 empapados hasta los huesos y con los rostros descompuestos por el pánico. No venían a pelear por orgullo esta vez. Venían arrastrándose porque el suelo seguro y millonario se les había abierto bajo los pies. Roberto, mi arquitecto intocable y siempre impecable, traía la corbata deshecha y el pelo pegado a la frente. «Mamá, esto tiene que ser una maldita broma macabra», exclamó sin siquiera saludar, sacudiendo un manojo de llaves inútiles en su mano temblorosa. Exigió saber por qué los guardias de seguridad privada de su propio lobby no lo dejaron subir a su penthouse anoche, obligándolo a dormir en un hotel. A su lado Andrés bramaba con la voz ronca histérico, porque inspectores municipales le acababan de clausurar la obra estrella, alegando retiro de aval. Mis trabajadores están parados en la calle, estoy perdiendo cientos de miles de pesos por hora, me escupió. Sofía, la princesa intocable, se dejó caer en una silla, sollozando sin una gota de maquillaje, humillada, porque la sacaron a patadas de la casa de la playa frente a todas sus amigas estiradas en pleno retiro de yoga. Bebí un sorbo de té, dejando que el calor bajara por mi garganta antes de responderles. Los miré uno por uno a mi propia sangre, a esos niños que durante años habían actuado como sanguijuelas vestidas de seda. No son bromas, Roberto, dije con voz gélida sin alterar mi postura. Son consecuencias. Les dije que se cuidaran solos, y eso implica que ya no pueden vivir gratis bajo el techo que yo pago. Pero es nuestra herencia maldita. Sea, gritó Sofía con los ojos inyectados en sangre, enseñando los dientes. Papá nos dejó eso. Tú solo eres la administradora, no tienes ningún derecho a quitárnoslo. Julián bajó el periódico lentamente, doblándolo con una precisión milimétrica que congeló la sangre de todos. El sonido áspero del papel crujiendo fue lo único que se escuchó en la inmensa sala por un segundo eterno. Su padre era un hombre muy sabio, intervine antes de que Julián tuviera que ensuciarse las manos defendiéndome. Y conocía sus miserables debilidades mejor que ustedes mismos. Hice una seña con la mano hacia la pesada puerta de mi despacho. El licenciado Gutiérrez salió de allí con su eterno traje gris y ese maletín de cuero gastado que parecía guardar los secretos del mismísimo diablo. Ver al abogado personal de la familia, al hombre de confianza que conocía todos los trapos sucios de mi difunto esposo, hizo que Andrés palideciera como si hubiera visto un fantasma. Sabían perfectamente que Gutiérrez no se prestaba para juegos ni berrinches de juniors. Tenemos que hacer una lectura complementaria, anunció el abogado con su voz rasposa. Claudia, con un hilo de voz aterrorizada,
Preguntó de qué lectura hablaba, si el testamento se había leído hacía 10 años. Gutiérrez abrió su maletín y sacó un documento antiguo de papel amarillento sellado celosamente. Su padre, don Ernesto, incluyó una cláusula condicional, explicó acomodándose los lentes. La cláusula 14. Doña Amalia nunca quiso ejecutarla porque ingenuamente tenía fe ciega en ustedes. Pero dadas las asquerosas circunstancias del abandono hospitalario, vamos a proceder. Roberto empezó a sudar frío, interrumpiendo, pero Gutiérrez lo silenció con una mirada de plomo. La cláusula de dignidad, leyó textualmente el abogado. Todos los bienes, acciones y derechos cedidos en vida a mis hijos están sujetos a una condición vitalicia, el cuidado y respeto integral de su madre. Si en algún momento, a juicio exclusivo de ella, se viera abandonada o menospreciada, ella recupera el dominio pleno y absoluto de todos y cada uno de los bienes para disponer de ellos como le plazca, incluyendo su venta. El silencio que siguió fue asfixiante, pesado como una lápida de mármol. Estaban petrificados. No solo les estaba quitando las llaves, legalmente nunca habían sido dueños de absolutamente nada si no eran buenos hijos. Mi difunto esposo desde la tumba me había dejado el arma de destrucción masiva definitiva, un seguro de vida contra la ingratitud. Eso no puede ser legal, balbuceó Roberto temblando, sabiendo en el fondo que su padre blindaba todo. Es perfectamente legal y está inscrito en el registro público desde hace 15 años, le escupió Gutiérrez, destruyendo su última esperanza. Ustedes firmaron de conformidad, aunque por su maldita avaricia y prisa por agarrar lo que creían suyo, no leyeron la letra pequeña. Me puse de pie apoyándome en mi bastón de madera tallada. Ya no me dolía la cadera. El poder y la justicia divina son un analgésico maravilloso. Caminé hasta quedar frente a ellos, respirando el miedo que emanaban sus poros. Creyeron que yo era una vieja tonta, que solo servía para firmarles cheques y cuidarles a sus hijos, les dije mirándolos directo a los ojos, sin parpadear. Creyeron que podían dejarme tirada en un pasillo de hospital, decirme, cuídate sola, y que yo seguiría aquí mansa y arrastrándome por sus migajas de cariño. Se equivocaron rotundamente. Andrés intentó usar la lástima, rogando por sus deudas y su constructora. Le devolví sus propias palabras con una frialdad quirúrgica. Tú eres un hombre adulto, Andrés. Cuídate solo. Les di mi ultimátum, tenían 30 malditos días para desalojar todas mis propiedades como viles invasores o firmar nuevos contratos de arrendamiento pagando rentas del mercado por adelantado. Salieron arrastrando los pies bajo la lluvia como perros apaleados. Sin embargo, mientras veía las luces rojas de sus autos desaparecer en la calle inundada, una idea perversa y justiciera cruzó por mi mente. No los iba a dejar ahogarse del todo, pero el salvavidas les iba a raspar la piel. Tomé mi teléfono y llamé a Gutiérrez antes de que arrancara su coche. Licenciado, agregue una cláusula más a los nuevos contratos de renta, le ordené mirando a Julián con una complicidad perversa. Una cláusula de servicio comunitario obligatorio. Si quieren renovar, tendrán que trabajar 10 horas al mes en la fundación del hospital, limpiando pisos de geriatría, vaciando basinicas y acompañando a ancianos que están solos para que sientan en carne propia lo que es la maldita soledad. Escuché la carcajada del abogado. La justicia no solo es castigo, también es educación, y mis 4 hijos estaban a punto de matricularse en el curso intensivo más humillante y doloroso de todas sus vidas. El olor a cloro industrial y a fluidos corporales reemplazó rápidamente los costosos perfumes de diseñador que mis 4 hijos acostumbraban usar con tanta soberbia. Había pasado apenas un mes desde que el implacable licenciado Gutiérrez les entregó los nuevos contratos de arrendamiento, los cuales incluían la innegociable cláusula de servicio comunitario obligatorio. Roberto, mi flamante arquitecto estrella, y el eterno junior que creía que el mundo entero tenía un código de barras, fue el primero en intentar hacer trampa. Se presentó en el ala de geriatría de la fundación del hospital con un fajo de billetes en su cartera de piel, intentando sobornar al supervisor de turno para que le firmara las 10 horas de servicio sin siquiera ensuciarse las manos, tocando una escoba. Lo que mi brillante y arrogante primogénito no calculó fue que Julián Santamaría ya había dado instrucciones precisas para cazar a los tramposos. Me contaron que Julián lo interceptó en pleno pasillo, lo barrió de arriba a abajo con ese desprecio glacial reservado para las peores calañas y le escupió en la cara.
Aquí no compras dignidad con el dinero de tu madre, muchacho. O agarras el maldito trapeador en este preciso instante, o puedes ir empacando tus lujosas maletas para largarte a la calle. Ver al intocable Roberto Mendoza, doblegado enfundado, en un uniforme genérico, y trapeando vómito en la sala de urgencias, fue una imagen poética que me devolvió años de vida. Para Sofía la caída libre y sin paracaídas desde su nube de privilegios fue aún más brutal, asquerosa y humillante. Ella que hacía insufribles berrinches, si en su spa de Cuernavaca el agua no estaba a la temperatura exacta, ahora tenía la sagrada obligación de vaciar basínicas y cambiar sábanas orinadas de ancianos que no podían ni mover las manos. El primer día, según me relató la enfermera, Rocío con una sonrisa de lado, Sofía salió corriendo al pasillo, con arcadas incontrolables, llorando a mares y haciendo un drama porque se le había roto una uña acrílica y un paciente desorientado le había tosido en su exclusiva blusa de seda italiana. Fui a observarla en secreto, escondida como una sombra detrás de una puerta de cristal. Viéndola temblar pálida, sudorosa y asqueada, una parte traicionera de mi alma de madre me gritaba que entrara corriendo, que la abrazara fuerte y la sacara de ese infierno esterilizado. Mi corazón se retorcía en una lucha interna salvaje, un instinto tóxico y adictivo de querer proteger a mi niña de la crudeza de la vida real. Pero me mordí la lengua hasta que me supo a sangre metálica. Tenía que dejarla ahogarse un poco en esa miseria para que por fin aprendiera a nadar por su cuenta. Si yo daba el brazo a torcer todo este dolor, habría sido en vano y volvería a criar a un monstruo clasista sin una gota de empatía. Andrés no se quedó atrás en su propio y tortuoso vía crucis personal. El gran macho alfa, el constructor prepotente que se la pasaba humillando a sus peones y albañiles en las obras, tuvo que tragar tierra y arrodillarse para tallar la mugre de los pisos de los baños públicos del hospital. Llegaba furioso, soltando maldiciones por lo bajo, sudando a chorros bajo las implacables luces fluorescentes. Pero la vida, con su ironía perfecta y despiadada, le tenía preparada una estocada maestra directo a la yugular. Una tarde, mientras Andrés refregaba un inodoro con las manos enrojecidas y agrietadas por el amoníaco, entró al baño uno de sus propios albañiles, un hombre humilde al que Andrés había insultado a gritos apenas la semana anterior por atreverse a pedir un adelanto para medicinas. El trabajador que visitaba a su madre enferma en la zona de beneficencia se quedó mudo al ver a su intocable patrón de rodillas, sometido, sudoroso y humillado. Andrés no pudo sostenerle la mirada. Su ego colosal, inflado durante décadas con el dinero de mis cuentas bancarias, se hizo añicos en el suelo húmedo de ese maldito baño. Esa misma noche me llamó, no para exigirme dinero ni para gritarme, sino con la voz quebrada y temblorosa. «¿Están hechas pedazos, mamá?», susurró al teléfono como un niño asustado. «¿De qué hablas?», le pregunté con fingida frialdad. «Las manos de mis trabajadores y las manos de esa pobre gente en el hospital». Nunca en mi vida me había fijado. El muro de su arrogancia acababa de resquebrajarse de forma irreversible. Por su parte, Claudia experimentó una transformación cruda que me sacudió hasta los cimientos. Mi pequeña y mimada artista bohemia, que vivía flotando en una burbuja de falsa profundidad y exposiciones vacías, fue asignada sin piedad al pabellón de pacientes terminales abandonados. Su tarea no era fregar pisos, sino una labor infinitamente más pesada, simplemente acompañar a los que se iban. Una tarde llegó a mi casa en Coyoacán sin avisar, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, pero sin una sola gota del maquillaje teatral que solía usar como escudo. Se dejó caer pesadamente en el sofá, abrazando sus propias rodillas. «El señor Martínez, el de la habitación 304, falleció ayer», me dijo, con una voz ronca, genuina, desprovista por fin de toda esa frivolidad insoportable que la caracterizaba. «Estuve leyéndole poesía toda la semana. Murió apretándome la mano, mamá. No tenía a nadie más, su familia jamás fue a recoger sus pocas cosas». La miré fijamente, procesando el milagro doloroso que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Mi hija menor estaba descubriendo a la mala, y a través de la muerte ajena, el verdadero y aterrador peso de la soledad y el abandono. «Uno hace lo que tiene que hacer, mija», le respondí con suavidad, acariciándole el cabello revuelto. «El gran problema es que yo se los hice todo tan fácil en esta vida, que les robé la bendita oportunidad de sentirse útiles y compasivos con alguien más.
Y entonces, como un golpe de gracia a la vieja realidad de abusos, llegó el amanecer del primer día del mes, el temido y sagrado día de cobro de rentas. En el pasado, esta fecha exacta significaba un desfile interminable de excusas patéticas y manipulaciones. Préstame para completar. La próxima quincena, te deposito doble. No seas avara, mamá. Yo esperaba pacientemente sentada en mi biblioteca con el celular en la mano preparada para la batalla campal y los chantajes de siempre. Pero a las 9 en punto de la mañana mi teléfono vibró. 4 notificaciones bancarias seguidas iluminaron la pantalla con un brillo glorioso. Eran transferencias completas exactas y sin un solo centavo de menos, cubriendo las abusivas y justas rentas del mercado que Gutiérrez les había impuesto. No hubo lloriqueos, no hubo regateos miserables ni chantajes emocionales. Al tener que sangrar sus propios bolsillos para pagar el techo que usaban y el aire que respiraban por primera vez en su maldita y acomodada existencia, empezaron a valorar lo que realmente costaban las cosas. El brutal escarmiento estaba funcionando a la perfección. Los cuervos que crié no se habían vuelto ángeles bondadosos de la noche a la mañana, pero estaban aprendiendo a la fuerza, a punta de sudor y lágrimas, a ser seres humanos decentes. Y yo, mientras revisaba los recibos digitales con una satisfacción infinita, me serví una generosa copa de vino tinto, saboreando el dulce y embriagador sabor del respeto recuperado. El aire de la montaña suiza me había limpiado los pulmones hace unos meses, pero fue el aire de mi propia casa en Coyoacán el que finalmente me sanó el alma podrida y herida. Han pasado exactamente 6 meses desde aquel día lluvioso y caótico en que mis 4 sanguijuelas salieron de aquí con la cabeza baja, arrastrando los pies y con el orgullo hecho pedazos. Hoy la casa huele a asado y carbón, pero yo no estoy frente a la parrilla sudando la gota gorda mientras los demás beben cerveza helada como si yo fuera su sirvienta contratada. Estoy sentada en la terraza con mis gafas de sol puestas y una copa de vino tinto en la mano, observando cómo Andrés y Roberto discuten amistosamente por primera vez en años sobre el punto exacto de la carne. Mi cadera de titanio se porta de maravilla. Ya casi no uso el bastón, aunque lo tengo a mi lado por costumbre, y porque, si soy brutalmente honesta, le da un toque de distinción y autoridad a mi nueva imagen de cabrona intocable. La viejita sumisa que tejía en silencio murió asfixiada en esa miserable cama de hospital. La mujer que regresó es otra cosa muy distinta, una que ya no se deja pisotear por nadie. Sofía no está sentada en una esquina con el celular pegado a la oreja, ni quejándose del calor como la niña mimada e insoportable que siempre fue. Está ayudando a Claudia a poner la pesada mesa del jardín, y lo hace con cuidado, sin esa torpeza fingida y maliciosa que usaba antes para evadir sus responsabilidades básicas. Durante la comida la conversación fluye de manera extrañamente diferente. Ya no hablan de viajes costosos, de compras ridículas, ni de chismes de la alta sociedad para impresionarme con estupideces. Roberto me mira desde la cabecera opuesta. Ha perdido por completo esa asquerosa arrogancia de arquitecto estrella que me daba náuseas. Tenías razón, mamá, me suelta de repente, y veo cómo las palabras le raspan la garganta costándole sangre, pero finalmente salen. La carta, el abogado, el susto de quedarnos en la calle. Lo necesitábamos a gritos. Estábamos podridos por dentro pensando que te hacíamos un favor gigantesco al visitarte en Navidad, cuando en realidad tú nos sostenías la vida entera y te pagamos con desprecio. Julián me aprieta la mano suavemente por debajo del mantel. Es el momento de la cosecha, tras haber sembrado disciplina con mano de hierro. Pero una parte de mí, esa madre que fue destrozada, se retuerce en una lucha interna, preguntándose si esta paz durará cuando el dinero y la amenaza de embargo dejen de ser un arma apuntando a sus cabezas. No se confundan, ni canten victoria, bola de malagradecidos. Les digo, esbozando una sonrisa que tiene un filo de advertencia mortal. Esto no significa ni por un maldito segundo que voy a cancelar los contratos de alquiler ni sus horas obligatorias de limpieza en el hospital. El dinero de sus rentas abusivas está financiando mi próximo viaje porque ahora me toca a mí. Hice una pausa dramática saboreando el pánico fugaz en sus ojos. Julián y yo nos vamos a un crucero de lujo por los fiordos noruegos en septiembre.
Claudia suelta una risita nerviosa, casi atragantándose con el vino, pero luego todos ríen al unísono. Es una risa de alivio y absoluta sumisión. Saben las reglas del juego y por primera vez en sus miserables vidas las respetan porque saben perfectamente que a la mínima provocación los vuelvo a dejar durmiendo en la calle. Después del almuerzo, mientras ellos recogen los platos sucios y limpian la mugre de la cocina, otra condición no negociable de las visitas dominicales, me retiro a mi despacho con Julián. El lugar ya no huele a encierro ni a melancolía barata. He abierto las ventanas de par en par y he cambiado las cortinas pesadas por unas de lino blanco que dejan entrar la luz radiante de mi victoria. Sobre el imponente escritorio de caoba, justo al lado de la foto de Ernesto, descansa un nuevo proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con las vidas de mis hijos. ¿Ya decidiste el nombre definitivo?, me pregunta Julián mirando los planos arquitectónicos que he extendido con orgullo. Sí, se llamará Librería y Centro Cultural Ernesto. Vamos a usar el inmenso local de al lado ese que le quité a Claudia Y, que compré en efectivo con las rentas que estos parásitos me han pagado estos meses. No voy a retirarme a tejer ni a ver telenovelas como una inútil esperando la muerte. Voy a abrir un espacio vibrante para gente mayor como yo, un refugio blindado contra el olvido. Un lugar seguro donde los viejos no tengan que pudrirse solos en sus casas, esperando que sus bastardos se dignen a llamarles 5 minutos el día de su cumpleaños. Ernesto estaría muy orgulloso, dice Julián acariciando mi hombro con ternura, pero creo que estaría infinitamente más orgulloso de ver cómo te has rescatado a ti misma de las garras letales de tu propia familia. Me acerco a la ventana y miro hacia la calle recordando con un escalofrío a la mujer patética y rota que lloraba en el hospital con olor a cloro. Tuve que tocar ese fondo frío, metálico y humillante para impulsarme hacia arriba y aplastar sus egos desmedidos. El insoportable dolor de la cadera rota fue el despertador violento que necesitaba con urgencia para dejar de ser una víctima dormida. Escucho las risas agudas de mis nietos que acaban de llegar corriendo. Antes yo era la simple niñera gratuita a la que le botaban a los chamacos cuando tenían resaca o flojera. Ahora soy la abuela intocable que cuenta historias fascinantes de sus viajes por Europa y que les enseña con el ejemplo de hierro que el respeto no se pide por favor, se impone con sangre y pura dignidad. Salgo al jardín a recibirlos caminando erguida, invencible y sin rastro de dolor. Mis hijos me miran desde la terraza con un temor reverencial. Ya no ven a la viejita frágil que descartaron como basura. Ven a la matriarca implacable, a la dueña absoluta de las tierras de las chequeras y sobre todo de su propio destino. Me dijeron cuídate sola y vaya que aprendí a hacerlo a puñetazos, pienso esbozando una sonrisa lobuna. La tarde cae dorada sobre los enormes árboles de Coyoacán. Mi agenda está llena de proyectos, mi corazón está blindado y el maldito teléfono ya no espero que suene, porque ahora soy yo la única que decide a quién llamar y a quién ignorar para siempre. El atardecer siempre trae una paz inquebrantable después de la tormenta más oscura. ¿Cómo está tu corazón? Ahora escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios. La historia que acabas de leer y escuchar es una obra de ficción creada con fines puramente de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, es fundamental reconocer que los temas oscuros que aquí se retratan, como el abandono de personas mayores, el abuso psicológico, la manipulación y la explotación financiera y emocional dentro del propio núcleo familiar, son realidades desgarradoras que ocurren todos los días en nuestra sociedad. El maltrato a quienes nos dieron la vida no siempre deja marcas físicas, muchas veces destruye el alma en silencio. Si tú o alguna persona que conoces está atravesando por una situación de violencia, abandono, negligencia o abuso de cualquier tipo, por favor no te quedes en silencio ni lo normalices. Busca ayuda inmediata, contactando a las autoridades locales competentes, acércate a instituciones de apoyo familiar o confía en personas de tu círculo cercano que puedan brindarte respaldo y orientación segura. Nunca es tarde para alzar la voz, poner límites y reclamar tu dignidad.